pero podríamos trabajar en nuestro documento que teníamos para hoy. ¿Te Bueno, parece? sí. ¿O tienes que hacer otra cosa? O sea, no, yo no tengo problema, prefiero estar acá. Ah, qué bueno. Entonces trabajemos, porque acá teníamos un documento. Ahí llegó Vanessa. Teníamos un documento que vamos a revisar. Porque eso, más que seguro que sale en la prueba A2. Lo puedo hasta dar por firmado. Que es este tipo de ejercicios que tienen que ver con los circuitos eléctricos, con las resistencias eléctricas. Entonces nosotros sabemos que podríamos colocar un monito por acá. Nosotros sabemos que el paso de una corriente lo habíamos visto nosotros como un número de cargas o electrones, ¿ah?, que viajan a una velocidad v, y eso se llamaba intensidad de corriente que circula por un alambre. Y eso pasa siempre por una resistencia. Cualquier alambre, cualquier cosa que se ponga, es una resistencia. Y la resistencia, acordémonos, depende de la resistividad del área del conductor y del largo del conductor. Y además, la resistividad tiene que ver con los materiales que está hecho la resistencia. Y cuando circulan electrones, cuando aplicamos un voltaje o una diferencia de potencial. Es decir, aquí colocamos una batería. Entonces salen los electrones de la batería, caminan por los alambres, pasan por la resistencia y vuelven a la batería, y así está dando vueltas, ¿verdad? Y esto se llama, la batería tiene un voltaje. Y esto obedece a la ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que el voltaje es igual, este número que está acá, es igual a la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia. Eso dice. Y además, como pasa corriente por esta resistencia disipa calor. Disipa calor, y a eso le llamamos potencia eléctrica. El secador de pelo, por ejemplo, cuando se prende, circula corriente, ¿verdad? Y desprende calor, la resistencia. Y la potencia eléctrica es igual a I por el voltaje. Entonces tenemos dos ecuaciones que vamos a utilizar en este capítulo, ¿verdad? Y lo otro, las resistencias, que esto que está acá, pueden haber una o más en un circuito. Y eso tenemos que tenerlo en claro. Y como pueden haber una o más, pueden estar en serie o pueden estar en paralelo. Eso vamos a revisar hoy en esta tutoría, ¿verdad? Resistencia serie y resistencias paralelo. ¿Cómo manejamos esta situación en un circuito? Entonces, en eso vamos a tener cuidado. ¿Cómo manejamos esto en un circuito?
Entonces, vamos a mirar para efectos de aprender a calcular, ¿verdad? Vamos entonces a mirar resistencia serie, resistencia paralelo, resistencia equivalente y potencia. Esas tres cosas vamos a mirar hoy. Allí lo tenemos. Resistencia serie, resistencia paralelo, resistencia equivalente y potencia eléctrica. No nos olvidemos que habíamos dicho que la potencia eléctrica es el producto del voltaje por la intensidad de corriente. Cuando uno mira, por ejemplo, un transformador del teléfono u otra cosa, una plancha o algo, siempre dice, el equipo hay que enchufarlo, por ejemplo, a 220 voltios y consume una cantidad de corriente igual, por decir, a 2 amperes. Eso dice la placa de los circuitos de la plancha. Entonces uno dice qué potencia tiene, cuánto voy a pagar de luz, porque uno paga la potencia, va a ser 220 voltios por la corriente, dijimos, por 2 amperes. Y esto da 2 por 2, 4, por 2, 4 y por 0, 0. Y esto es watt. Eso significa que ese equipo, voy a suponer este u otro, que dice 220 volts y el consumo es 2 amperes, ese equipo gasta 440 watts. Y no nos olvidemos que watt es la unidad de trabajo joule partido por segundo. Es decir, gasta 440 joules en un segundo. Por lo tanto, si uno lo tiene prendido 10 minutos, son 600 segundos. Entonces esto hay que multiplicarlo por 600 y va a salir lo que yo consumí en secarme el pelo. ¿Verdad? Y el kilowatt creo que vale 0,2 dólares. Es decir, como 250 pesos por ahí. Entonces, esto es lo que vamos a mirar ahora. Y lo vamos a hacer bien despacito. Ahora, para eso, tenemos que aprender a sumar la resistencia, porque dije, ¿verdad? María José, dije que un circuito puede estar compuesto por más de una resistencia, es decir, una resistencia, dos resistencias, tres resistencias, cuatro resistencias, y voy a colocar acá una quinta resistencia, y acá voy a colocar una sexta resistencia, y aquí una séptima resistencia. Si miras bien, el circuito es aquel, se define como un inicio y término a lo que está conectado a la batería. Por ejemplo, una batería de 12 voltios. Significa que en esta punta tenemos 12 voltios y en esa otra tenemos el 0 voltios. Entonces, entre este punto tenemos 12 y ese punto es 0. Por lo tanto, aquí pueden haber, por decir algo, 9, aquí pueden haber 7, aquí pueden haber 5, pero esto suma 12 voltios. Entonces nos podrían preguntar, ¿cuántos voltios hay entre 1 y 2? ¿Cuántos voltios hay entre 2 y 3?
cuántos voltios hay entre 3 y 4 y cuántos voltios hay entre 3 y 5. Lo único que sabemos nosotros es que la suma de este voltaje de 1 a 2, este voltaje de 2 a 3, este voltaje de 3 a 4 y este voltaje de 4 a 5, si lo anotamos acá abajo, voltaje de 1 a 2 más voltaje de 2 a 3 más voltaje de 3 a 4 más voltaje de 4 a 5, todo esto tiene que sumar el voltaje total 12 voltios. No puede ser más, porque esta es la energía que estamos entregando, 12 voltios. Y estos 12 se distribuyen en todo el circuito. Se distribuyen en todo el circuito. Entonces, veamos lo que sigue. Corremos. Entonces, ahora nos preguntan, ¿cómo sumamos ese circuito que mostré acá recién? Entonces, tenemos sumas de circuito en serie, suma de circuitos en serie. ¿Qué significa serie? Que todas las resistencias del circuito están tomadas de la mano, como haciendo una ronda. Todas están tomadas de la mano, ¿verdad? Y la resistencia tiene dos manos, dos manos, dos manos, dos manos. Entonces, la resistencia en serie es de esta forma. La persona 1 se toma de la mano con la 2 de la mano con la 3 de la mano con la 4. Mientras que la resistencia en paralelo, aquí tenemos la persona 1, aquí tenemos la persona 2 y aquí tenemos la persona 3, ¿verdad? Y acá se toman de las dos manos. Y para acá seguimos, ¿verdad? Entonces, esto se llama paralelo. Cuando ambas manos de una resistencia se tocan con las otras dos manos de otra resistencia. Esto se llama circuito paralelo. Y este que está acá se llama circuito serie. Entonces tenemos circuito paralelo y circuito serie. Y podríamos tener mixto, por ejemplo, este circuito paralelo que tenemos aquí, podríamos agregarle otra resistencia está tomada de la mano, tomada de la mano, tomada de la mano, ¿verdad? Entonces, este sería un circuito mixto, que tenemos circuito serie y circuito paralelo. Entonces, tenemos circuito serie, tenemos circuito paralelo, y falta calcular el R de un circuito mixto, ¿verdad? Mixto porque hay serie, vamos a sumar circuito serie más suma de circuito paralelo. Y esto le llamamos, ¿verdad?, resistencia mixta, porque vamos a lograr una toda, que es una mezcla de cada una de ellas. Veamos. La potencia eléctrica ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Habíamos dicho
que la potencia eléctrica era el producto del voltaje por la intensidad de corriente, es decir, por el número de electrones que están circulando por el circuito. Pero no nos olvidemos que B habíamos dicho que era igual a I por R. Si reemplazamos acá I por R, nos queda entonces I por R, que puede ser también I por I cuadrado R, entonces la potencia podría ser I al cuadrado por R, ¿verdad? Y además I, si lo despejo de acá, I es B partido por R. Entonces este I que está acá lo reemplazamos y nos queda que también la potencia puede ser igual a B cuadrado partido por R. Es decir, tenemos esta expresión para calcular la potencia cuando conozco B e I. Esta expresión cuando conozco I y R. Y esta expresión cuando conozco B y R. Es decir, tengo tres formas de calcular la potencia. Esto hay que anotarlo por ahí, ¿verdad? Para cuando estén trabajando. ¿Alguna consulta, María? No, profe, todo súper bien. Hasta ahí vamos bonito. Qué bueno. Entonces veamos de todo lo que hablamos. Vamos a dejar las ecuaciones por ahí encima para recurrir a ellas. Dadas las siguientes afirmaciones, aquí vamos a colocar una pluma roja. Dadas las siguientes afirmaciones, leamos la primera. La potencia eléctrica puede ser medida en voltio por amperes. Voltio es V y amper es la intensidad de corriente. Por acá está la potencia, que era igual a voltio por la intensidad de corriente. ¿Verdad? Voltio por la intensidad de corriente. Por lo tanto, esta aseveración es verdadera. Veamos la otra. La resistencia equivalente en un circuito en paralelo es menor que la menor de la resistencia. Aquí tenemos que calcular. A ustedes le enseñaron en clase que 1 partido por la resistencia en paralelo es igual a 1 partido por la resistencia 1 más 1 partido por la resistencia 2. ¿Cuál es el circuito este? Tenemos aquí R1 y tenemos R2. Y ahí está el circuito en paralelo. Entonces, para responder a esta pregunta, la resistencia equivalente, esta, la resistencia paralelo, la total de este circuito, es menor que la menor de ellas. Esta resistencia que reemplaza a estas dos es menor que la R1 y menor que la R2. Veamos, démosle el valor a R1, por ejemplo, 4. Y a R2 démosle el valor 2. Entonces veamos que esta resistencia equivalente que está acá, dicen que es menor, dicen que este R paralelo es menor
que la más chica de esta, es 2, ¿verdad? Es más chica que 2. Veamos si es verdad. Reemplacemos aquí 1 partido por el R que andamos buscando, es igual a 1 partido por 4, ese es R1, más 1 partido por 2. Sacamos mínimo como un múltiplo, 4. 4 en 4 de a 1 por 1, más 2 en 4 de a 2 por 1, 2. Y esta cosa vale 2 más 1, 3, divisor 4. Entonces, ¿qué me quedó? 1 partido por R paralelo es igual a 3 dividido por 4. Pero nosotros andamos buscando este valor. Este R paralelo, ¿cuánto vale? Este es el que andamos buscando. Y tiene que ser menor que 2. Eso es lo que dice. Entonces, cuento corto, damos vuelta a esto. Este digamos para allá, este para acá, ¿verdad? Es lo mismo que invertirlo. Doy vuelta, me queda R paralelo partido por 1, y el otro también lo damos vuelta. 4 partido por 3. Y esto vale 1, R paralelo igual a 4 tercios. ¿Y 4 tercios cuánto vale? 4 en 3, 3 en 4 de a 1, 1,3. Entonces R paralelo es menor que la más chica de la que está acá. La más chica era 2 y esta me da 1,3. Entonces esta aseveración es verdadera. La resistencia equivalente en un circuito paralelo siempre es más chica de todas las que están en paralelo. Verdadero. Seguimos. Borramos todo mono que hemos hecho. Teníamos verdadero, verdadero. La 3 ahora. Para todo circuito, la resistencia equivalente es igual a la diferencia de potencial dividido por la corriente total. Veamos qué significa lo que dice acá. En todo circuito, inventamos un circuito acá. ¿Ah? Todo circuito. Coloquemos un circuito bien así. Mucha resistencia. ¿Ya? Y colocamos acá nuestra batería. Y este es el voltaje. La batería es nuestro voltaje. Y los electrones que salen de la batería es nuestra corriente total. ¿Ah? ¿Y qué dice acá? Para todo circuito, todo circuito. La resistencia equivalente, hay que sacar todas estas, sumar esta con esta, más esta que está en paralelo, más esa, más esta, y va a quedar una que reemplaza a todas estas. La vamos a colocar y la vamos a dibujar. Esa se reemplaza todo por una sola. A esta es la resistencia equivalente del circuito. Esta reemplaza a todas estas. Sumamos, 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 y aquí colocamos la resistencia equivalente. Por lo tanto, todos los electrones están pasando por esta resistencia equivalente. Todos. Porque todo ese circuito lo reemplazamos por una, que era la suma total. Entonces, la resistencia equivalente es igual
a la diferencia total dividido a la diferencia del potencial dividido por la corriente total. Claro, la ley de Ohm te dice la resistencia B es igual a I por R, y en un circuito total esta es la equivalente total. Si de aquí despejamos, la resistencia equivalente total va a ser igual a B partido por I. Entonces, la resistencia equivalente total es el voltaje, el potencial, dividido por la corriente total. Ahí lo tenemos, el potencial dividido por la corriente total que sale de la batería. Por lo tanto, esta pregunta también es verdadera. Entonces teníamos esta verdadera, verdadera, verdadera. Vamos a mirar la 4 ahora. La potencia eléctrica es igual a B por I. De una resistencia se refiere al calor emitido por unidad de tiempo. Esto dijimos que se medía en watts. Y watt dijimos que era un joule partido por segundo. Entonces, la potencia eléctrica de una resistencia se refiere al calor emitido, calor joule, por unidad de tiempo. Y lo dije con el secador de pelo, ¿verdad? La potencia de un secador de pelo depende del voltaje y de la intensidad de corriente. Cuán rojo se ve el filamento hacia adentro del secador de pelo. ¿Está bien? Por lo tanto, esta pregunta es verdadera. Porque la energía se puede medir en joule y puede ser calor, puede ser movimiento, puede ser choque, pueden ser muchas cosas. Y después nos dice, la última de todas, un ohm es igual a un volt partido por ampere. Veamos si es cierto. Voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia eléctrica. El voltaje se mide en voltios. La intensidad de corriente se mide en amperes. Y la resistencia se mide en ohm. ¿Qué pregunta nos hace? Un ohm, despejamos el ohm, despejamos el ohm, este lo pasamos para otro lado, me va a quedar voltio, este está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, me queda ampere. Entonces, un ohm es voltio partido por ampere. Un ohm es igual a voltio partido por ampere, por lo tanto, esa es verdadera. Cuento corto, ¿verdad? Solo 1 y 2 son verdaderas, solo 2, 3, 4 son verdaderas. 3 es falso. Todas las afirmaciones son verdaderas. Ninguna de las 4 alternativas es verdadera. Todas las afirmaciones son verdaderas. Esta es la respuesta correcta. ¿Se entendió el desarrollo de ese problemita? Sí, todo súper claro. Eso, si se das cuenta, en todas las pruebas va a salir algo similar.
porque esta parte es de concepto y siempre en la prueba hay un problema de concepto. Entonces tienen que acostumbrarse a leer las ecuaciones. Ejercicio 2. Veamos 1, 2 ahora. Mira, ahí están los monitos que había hecho yo recién. Ah, ¿quién está esperando? Tengo afuera. Ahí tenemos el problemita número 2. Y que nos hicieron un circuito. R1, R2, R3 y R4. Entonces, nosotros sabemos con el ejercicio que hicimos recién que toda esta resistencia que tenemos para poder calcular la intensidad de corriente, esta que está acá, tenemos que toda esta resistencia, esta que está acá, más esta que está aquí, más esta, pero primero hay que sumar esa con esa y colocar una equivalente para eliminar esa con esa, y luego sumamos la R1, la R2 con esta roja para sacar la resistencia total del circuito. Siempre tenemos que llegar a una resistencia total del circuito. Resistencia equivalente total. Significa que sumamos toda la resistencia y la reemplazamos por una sola. Entonces aquí tenemos que recurrir. Vamos a agruparlas, ¿verdad? Primero tenemos resistencia en serie. Va a ser igual a R1. Está tomada de la mano con la R2 más R2 más esta que está acá, pero esta que está acá están en paralelo porque están tomados de las dos manos. Entonces hay que resolver esto primero para cambiarlo por esta roja. Y esa roja se llama resistencia, dijimos, equivalente paralelo. ¿Por qué? Porque la resistencia 3 con la resistencia 4 dijimos están en paralelo. Y esta la queremos reemplazar por una sola para colocarla ahí. Esta tenemos que reemplazarla por una sola para colocarla ahí. Porque es la roja que queda en serie. Entonces haría R1 más R2 más el R equivalente paralelo. ¿Está bien? Entonces tenemos que sumar primero estas dos. ¿Y cómo se suman esas dos? Recién lo hicimos. 1 partido por el R paralelo era igual a 1 partido por el R3 más 1 partido por el R4, que son las dos resistencias que están en paralelo, estas dos. Y la cambiamos por una sola. Entonces sumamos 1 partido por R paralelo igual a 1 partido por R3. 7 ohms. Más 1 partido por R4. 1
partido por 10. Entonces calculamos 1 partido por R paralelo, sumamos las dos fracciones, mínimo común 70, más fácil. 7 en 70 de a 10 por 1, 10. Más 10 en 70 de 7 por 1, 7. Queda 17 partido por 70. Dijimos, damos vuelta. R paralelo, partido por 1, damos vuelta a todo, porque está invertido. Me queda 70 partido por 17. Y 70 dividido por 17, pescamos la calculadora, anotamos 70, dividimos a 17, igual, y me quedan 4.12. La resistencia equivalente es 4.12 ohm. Significa entonces que estas dos que están acá, la podemos cambiar por una sola, ¿verdad? Por una sola, que vale 4.12 ohm. Entonces esta la borramos y colocamos una sola. Por lo tanto nos queda el R1 más R2 más el R paralelo. ¿Verdad? Y ahora sumamos. El R serie es igual al R1. R1 igual R2 igual 5 ohm. R1, 5 ohm. Más R2, 5 ohm. Más el R paralelo, que era 4, ¿cuánto dije? 12. 4,12. ¿Cuánto vale la resistencia serie? 14,12. 5, 10, 14.12 ohm. Esa es la resistencia que reemplaza a todo el circuito, porque esta más esa y más esta serie que habíamos calculado. Por lo tanto, esa es la resistencia equivalente total. Resistencia serie, resistencia equivalente total. 14,2. Voy a borrar todos los manchones que hice. Por lo tanto, este circuito que está allí se puede escribir ahora. La batería, el amperímetro, y todas las resistencias las reemplazamos por una sola. Y esa sola costaba 14,12, parece, no me acuerdo, ohm. B es, ¿cuánto vale B? 15 voltios. B vale 15 voltios. Y R, y nos están pidiendo cuánto vale I. Y esa es la ley de Ohm. B es igual a I por R, ¿verdad? Y nos están preguntando cuánto vale I. I es igual a B partido por R, y esto es 15 voltios,
partido por 14, que era la resistencia total, 14,12, dividimos y nos sale la intensidad de corriente. Entonces pescamos la calculadora y decimos 15 voltios dividido por la resistencia equivalente total, 14,12 igual, y me sale 1,06 amperes. 1,06 amperes. ¿Está bien? Entonces, el amperímetro lee ese número. ¿Ya? 4,12 ohm, 14,12 y 1,6 amperes. Ahí está el resultado. ¿Está bien? Ahí les dejo la respuesta, después les subo el documento. Y hay un ejercicio número 3. Y ese ya lo hicimos. ¿Verdad? Y era bastante simple, porque solamente hay que reconocer las resistencias que aquí están en paralelo, con la diferencia que hay 3. Entonces, 1 partido por la resistencia paralelo es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3. Reemplazando 1 R paralelo igual 1 partido por R1, 10. Más 1 partido por R2, 5. Más 1 partido por R3, 15. Entonces acá hay que sacar un mínimo común. ¿Cuál será? $30 a lo mejor, le pongo yo, 30. 10 en 30 de a 3 por 1, 3. Más 5 en 30 de a 6 por 1, 6. 15 en 30 de a 2 por 1, 2. Sumamos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30. Dijimos, damos vuelta. R paralelo partido por 1, lo di vuelta. Aquí hay que dar vuelta también. 30 dividido por 11. Por lo tanto, la resistencia equivalente total, dividimos 30 dividido a 11 igual 2,72. 2,73. 2,73 ohm. Eso significa que toda esta resistencia la cambiamos por una sola, ¿verdad? Por una sola que vale 2,73 ohms. Estas ya no están. Y ahora nos pregunta, ¿cuál es la resistencia total del circuito? Es decir, ¿cuánto vale esta resistencia, esta intensidad de corriente total que está circulando por el circuito? Que es lo mismo que está pasando por esa que calculamos, ley de Ohm, ¿verdad? B es igual a I por R, despejamos el I, vale V partido por R, y esto es 5 voltios partido por 2,6
70 y no me acuerdo, 73 amperes es nuestra respuesta y pescamos nuestra calculadora. 5 dividido por 2.73 igual me sale 1,83 amperes. 1,83 amperes. Esos salieron por acá. Pero este ahora que va por aquí se divide para acá y se divide para allá. Pero como yo tengo el I total, yo puedo calcular el I que pasa por acá. ¿Cuánto pasa por acá? Este está colgado a los mismos 5 voltios. Por lo tanto, el I que pasa para acá lo conozco. El I que pasa por aquí es B, 5 voltios, partido por los 10 ohms. ¿Cuánto es el I que pasa por acá? Podríamos colocarle I1, I2. ¿Cuánto vale el I2 que pasa por acá? Es el voltaje, que nuevamente son los 5 voltios, partido por 5 ohms. Ahí calculamos. Y luego aquí, ¿cuál es el voltaje que tiene esa resistencia? Como está en paralelo, siempre es la pila. 5 voltios. Entonces, el I3 es 5 voltios partido por 15 ohms. Si hacemos este cálculo, nos va a salir que la suma de I1 más I2 más I3 va a ser igual a lo que calculamos, ¿verdad? Al 1,83 amperes. Eso, juventud. Ahora, esto es el pillo. Esto es el pillo. Para saber si los apuntes que tomaron fueron buenos, ¿verdad? Fueron buenos, nosotros tenemos que responder a una pruebita. ¿Ya? A una pruebita. ¿Y cuál era la tenía? Vamos a buscarla. Voy a abrirla primero, no sé dónde la dejé. Evaluación 05, acá está. Una pruebita sencillita, que es todo lo que hablamos, pero que está la distribución para que ustedes puedan irlo transformando y dejarlo en resistencias series y resistencias en paralelo. ¿Ah? Entonces, nos vamos a compartir el documento que tienen que entregar a las 7, a las 19. Compartimos y esa es nuestra pruebita. Entonces ustedes deberían responder, calcular con los apuntes que tomaron de la clase. Determine la resistencia equivalente, 2 puntos. Determine la corriente en el punto P, es decir, la corriente total, porque es la que sale de la batería. Y la diferencia de potencial en la resistencia CD.
Algo hice mal. Hola, profe. Profe, si puede volver a compartir la pantalla. Yo creo que Sí, eso fue lo que le salió. en eso estoy, me salí solo, algo hice mal, así que Ya. estoy haciéndolo de nuevo. Algo apreté, ahí está. Algo apreté que se me movió todo. Ahí está. Entonces la idea es que ustedes usen los apuntes que vimos recién y lo apliquen allí. Ustedes ese monito, yo siempre les recomiendo modificar el monito para como uno lo entiende mejor. Ah, llegó Valentina.
Profe, ¿Sí? es que no sé cómo calcular la corriente en P, o sea, cómo calcularlo en un punto específico. ¿Cuál es la diferencia entre calcularlo en general? O sea, como, ¿qué, qué hace especial en que sea en el punto P? A ver, te explico. Para poder calcular siempre la cantidad de electrones que salen de una fuente de poder, de esta, la cantidad de electrones que van por aquí, van por acá, y te están preguntando eso que se llama intensidad de corriente. Y esta es la intensidad de corriente total que sale de la batería. Entonces esa corriente viene por acá, pasa por aquí, pasa por allá, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijimos que había que hacer para calcular la intensidad de corriente total? Hay que determinar la resistencia equivalente total. Todas estas, dijimos, hay que reemplazarlas por una sola, que se llama resistencia equivalente total. Entonces, lo primero que tienes que hacer, de ahí tienes los valores de R, este vale 6,5, esta 6,5 y esta vale 6,5. Pero tienen un arreglo. Hay acá dos en serie, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces tienes que resolver cómo están ubicadas las resistencias y una vez calculada la resistencia equivalente, como tienes el potencial, puedes calcular el I total. Ya, si eso, ya, entonces es solamente calcularlo, pero con la resistencia total. Claro, es lo primero. Calculando esta resistencia total, se puede calcular el I. Y tampoco entiendo, en la C dice calcular la diferencia de potencial entre puntos C y D. Ahí sí que no Claro, sé después cómo. que calcules, te hacen una pregunta capciosa. La diferencia de potencial, es decir, el voltaje que hay entre C y D. Ujú. Entonces, mira tú el dibujo. La diferencia de potencial que hay entre C y D. Mira, entre ese punto y este. ¿Qué potencial hay? Es decir, ¿qué voltaje hay? Potencial es voltaje. ¿Qué voltaje está pasando por esta resistencia? Sería... eh, No ay, tengo riesgo que el voltaje es 19 voltios. o sea, sería... ay, no sé. Pero mira, mira, mira. Este alambre es el mismo que este alambre, No. ¿sí? Ah, sí, sí. Entonces en vez de colocar el C acá, voy a doblarlo, lo voy a hacer en rojo, lo voy a doblar y lo voy a colocar para allá. Es lo mismo, ¿verdad? Ujú. Es lo mismo. Por lo tanto, esto está colgado en este punto. Esto lo voy corriendo, lo voy corriendo, lo voy corriendo. Incluso lo podría seguir corriendo de tal manera que esto que está aquí queda acá. Que es lo mismo, ¿verdad? Aquí enderezo Sí. este alambre, queda la resistencia ahí y se pega allá arriba, ¿verdad? Y este Ujú. sería ahora el punto C.
¿Ah? Sí. ¿Y en qué potencial está? ¿Este a qué punto llega? A este. Ah, sigue estando en el ¿Y este de a qué punto 19. llega? A este. Entonces, esta resistencia, ¿qué potencial tiene? Todavía 19. La misma. ¿Te das cuenta que hay que mover el mono? Ajá. Por ejemplo, yo habría movido este mono, habría puesto la batería, habría puesto esa resistencia que te indiqué, y las otras dos la habría enderezado y la habría puesto así, que es lo mismo. Porque esta está de la mano con esta, ahí están, de la mano con esa. Ujú. Y colgá a la batería, colgá a la batería y más, y la otra, colgá la batería. Entonces, este circuito yo lo puedo ver así, y así me sale más fácil verlo. Así se ve difícil, pero si yo lo transformo, así lo veo facilito. Sí. Te soplea, te ayudé. Sí. Sí, profe. Gracias. Después, María José, no olvidar de enviarle la solución a Valentina, nuestra ayudante, que está por ahí. Sí, se la Tam- mando por correo después. También le puede hacer preguntas, le puede del problema para que te ayude. ¿Mm?
Profe, ya terminé, yo se lo mandé a la Vale. Así que Ya, María José, lo voy a revisar al tiro. gracias. Ya, Gracias a ambos. Que estén muy bien. que vaya Chao, bien. profe. Chao, Vale. Chao. Ya, profe, se fue María José. Me despido yo también. Voy a revisarlo al tiro. Como es solo una, para subirle la nota al tiro. ¿Qué fueron?